tal, gente querida? Nuevamente nos encontramos una vez más en este tu podcast Esperanza para Hoy. Estamos tratando la creencia número 8 en este estudio de fundamentos de nuestra fe. El título de esta creencia número 8, como te dije, es El Gran Conflicto. Queremos darte la cordial bienvenida. Gracias por estar ahí al pendiente de los videos. Este es el tema número 4 que vamos a tratar. Hay 3 ahí grabados en la página de YouTube para que vayas ahí y sigas la continuación. Así que bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí y quiero dar la bienvenida, como siempre, compañeros, hermanos, amigos, Pastor Ismael. Gracias. Hermano Sergio. Gracias por la invitación, hermano Raudel. Sí. Esperemos en Dios que todo sea para su honra y gloria. Claro que sí. Y también queremos dar la bienvenida y agradecer a nuestro hermano Efren. A Efren. Sí, que está detrás de que no está cámara. aquí con nosotros, pero que siempre está detrás de la pantalla, ahí en los controles. Y no lo hacemos seguido, pero él siempre en todos los programas está. Así Claro. que también le damos la bienvenida al hermano Efren. O sea, es una de las partes esenciales de este Sí, programa. sí, a él se le debe que todos los videos estén ahí funcionando en la página de la Iglesia Centro Cristiano, ¿verdad? Bueno, para entrar en materia, hermano Sergio, nos dirige en oración. Amén, amén. Querido Padre Celestial, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Amén. Estamos aquí reunidos, Señor, porque vamos a tener un tema que es de mucha importancia, Señor. Sabemos que estamos en un gran conflicto y pedimos de su Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio, que pueda ser de beneficio para aquellas personas que lo van a escuchar, que van a estar detrás de esas cámaras. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Muy bien, pues gracias, amigos, hermanos. Vamos a dar inicio a esta plática con una pregunta. ¿Cuál es el tema central en esta lucha a vida o muerte? Hemos venido aprendiendo, platicando que estamos en una lucha, en un conflicto, y esta lucha, valga la redundancia, es a vida o muerte. Porque es seria, ¿verdad? La lucha esta que libramos todos los seres humanos. Entonces, esta lucha está entre el gobierno y la ley de Dios. Porque para muchos puede sonar que pues ya la ley de Dios está abolida. No vamos a entrar tanto así en el tema específicamente, pero creemos que está vigente, porque si quitamos la ley, no habría pecado, ¿verdad? Y de acuerdo a la Escritura, la ley nos muestra lo pecadores que somos. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces hay una lucha acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Sí. La ley moral de Dios es tan esencial para la existencia de su universo como son las leyes físicas que le dieron origen y lo mantienen funcionando. Uh-huh. Yo quiero traer así nada más en comparación para hablar un poquito acerca de la ley de Dios o la ley terrenal, ¿verdad? Si bien la ley terrenal existe para protección de uno mismo, la ley espiritual también, Amén. para protegernos a nosotros, ¿no? Espiritualmente. Pero sabemos que el pecado es infringir la ley. Dice, no sé si tú tengas la cita, hermano Sergio. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, lo que es el pecado. Y automáticamente ahí pues estamos infringiendo ¿qué? La ley de Dios, ¿verdad? Sí, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la ilegalidad brota del derecho de Dios y su gobierno. Entonces ahí está el conflicto, pastor, acerca de que, o qué nos puede usted decir acerca de ese rechazo del diablo, de Satanás, acerca de la ley de Dios. Sí, el tema central en esta creencia del gran conflicto, pues no es solo uno, pero este es uno de ellos, el gobierno y la ley de Dios. Luego vamos a hablar un poco de Cristo y la obediencia y también la confrontación en el Calvario, que es
son también puntos importantes. Pero en este, que es el gobierno y la ley de Dios, este conflicto en el cielo, donde comenzó porque se creó orgullo, ¿cierto?, en este ángel que servía a Dios. Y este ángel trató de convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo de que las exigencias de Dios, el servicio que ellos prestaban a Dios, era un servicio autoritario y que tal vez pudieran ellos ser más felices si ellos vivían de otra manera, pero no siguiendo la voluntad de este Dios creador, ¿sí? Entonces, obviamente estos ángeles se regían por la ley de Dios en el cielo, y porque la ley de Dios pues abarca todo el universo, todas sus criaturas pues la obedecen, a excepción de nosotros, ¿no?, aquí en la tierra. Y los ángeles creyeron esta mentira y pensaron, al igual que Eva, que tal vez si desobedecían o si no estaban bajo la autoridad de este Dios, iban a ser más felices, ¿sí? Entonces, aquí comienza este conflicto. Satanás pone en duda el gobierno de Dios, Satanás pone en duda la ley de Dios y hace que venda esta idea a los ángeles y los ángeles la compran. Él cree o hace creer que la ley de Dios es caprichosa, ¿verdad? O sea, injusta. Exigente. Pero me llama la atención mucho esto que nos dice el pastor y tiene mucho significado, porque el enemigo quiere hacer creer a la gente que Dios, ¿verdad?, como bien usted decía, es un Dios autómata, autoritario. Y el enemigo quiere hacer creer a la gente, no, mira, lejos de Dios tú tienes más beneficio, tienes más libertad. Sí. Y fue lo que ocurrió en el cielo, ¿verdad? Sí. Y lo interesante es que la estrategia de él es vender esa idea lejos de Dios, pero al decir lejos de Dios, él está diciendo a la misma vez, pero cerca de mí. Uh-huh. Sí. Entonces, este es el asunto, porque él también, él quiere que así como las personas están bajo la autoridad de Dios, las personas estén bajo la autoridad de él. Porque hagámonos la pregunta, ¿bajo la autoridad de quién están estos ángeles caídos? De Satanás. Así es. Entonces pasaron de estar bajo la autoridad de Dios a estar bajo la autoridad de un ángel con un corazón torcido. Sí. Totalmente. Y esto sí es peligroso, ¿no? Es peligroso. Sí. Podemos mirar que, así como lo comentó el pastor, ¿no?, y como lo dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que engañó a la tercera parte de ángeles. Ahora, también dice que tiene engañado a todo el mundo. Dice que engaña a todo el mundo. Él es el engañador. O sea que no nomás a los ángeles tiene engañados, sino que también a una gran mayoría de la gente, hasta siendo cristianos, están siendo engañados. Uh-huh. Porque comentamos al principio que uno de los puntos en los cuales es la controversia es el gobierno de Dios y la ley de Dios. Muchos dicen la ley de Dios ya está abrogada, ya está abolida. Pero imaginémonos esta situación. Que dijéramos que está abolida la ley. Entonces yo podría desobedecer a mis padres y hasta golpear a mis padres y no hubiera ningún problema. Uh-huh. Yo pudiera engañar a mi mujer y no hubiera ningún problema. Yo pudiera robar y no hubiera ningún problema. ¿No hay ley? No hay ley. Entonces, eso sería un gran conflicto tremendo con las autoridades aquí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú le dices a los demás seres, mira, ¿sabes qué? Voy a robar. No robes, porque la ley de Dios dice que no robes. O sea, ellos se podrán defender 9 mandamientos, pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, ese es el gran conflicto, el cuarto mandamiento. Cuando tú llegas al cuarto mandamiento te dicen, no, ese sí ya no está vigente. Y sin querer ellos practican los otros, pero tienen un problema con el cuarto. Por lo mismo, o sea, cuando es un engaño, pues un engaño es un poco difícil de descubrir que estás siendo engañado. Uh-huh. Para que puedas descubrir que estás bajo un engaño, pues tienes que investigar.
Sí, primero y darte cuenta que estás bajo un engaño. sí, Pero la gran mayoría de gente no estudia ese engaño para ver. Simplemente creemos, como esos ángeles creyeron, únicamente lo que el engañador dijo, ¿no? y aparte de estudiar, yo creo que es muy importante también mencionar que se necesita la dirección del Santo Espíritu, porque ustedes están de acuerdo conmigo que hay personas que estudian las Escrituras y Claro. personas que, incluso teólogos, que llevan años estudiando ese libro y no se dan cuenta de verdades tan centrales como la que usted menciona, hermano Sergio. Y entonces yo creo que es muy importante, aparte de estudiar, pedirle a Dios que nos guíe a toda la verdad, porque ese es el propósito del Espíritu. Quería yo nada más mencionar, para ilustrar un poco lo que ocurrió en el cielo, la Biblia nos comparte ciertas historias que nos ayudan a entender un poquito ese conflicto en el cielo. Y una, yo creo, de las más claras es la historia de David y su hijo Absalón. Si ustedes recuerdan la historia, Absalón se paraba a la puerta de allí del palacio. Y cuando las personas llegaban donde el rey David para exponer ante él los problemas que tenían, para que David juzgara, ¿cierto? Y tomara una decisión, Absalón allí en la puerta le decía, mira, te voy a decir algo. Tú allá en el trono del rey, tú no tienes quien te escuche. Pero si yo fuera Si fueras tú. el que dirigiera, ¿cierto? Yo sí atendería a tus pedidos, ¿no? Y por años estuvo haciendo esto, hasta que convenció a 10 tribus de Israel para que se fueran con él. Y aquí fue donde se armó esta pelea entre el rey David y su hijo Absalón. Entonces aquí vemos de forma muy clara cómo este principio, ¿no?, de tratar de meter dudas en la mente de las personas puede causar tanto daño. Y fue lo mismo que Satanás hizo en el cielo. Obviamente aquí Absalón se llevó a la mayoría. En el cielo Satanás no se llevó a la mayoría, se llevó una tercera parte de los ángeles. Sí, está tremendo. Al estar viendo que este conflicto es acerca de la ley de Dios, nos lleva a un siguiente punto, a obedecerla. No obedecerla, claro. ¿Sí? Porque cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí, las tentaciones que Cristo debió afrontar durante su ministerio terrenal revelaron cuán seria es la controversia acerca de la obediencia y la entrega a la voluntad de Dios. Sí. Porque es como decías ahorita, o sea, mucha gente practica los 10 mandamientos, pero siempre tienen problema con el cuarto. Uh-huh. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿es una obediencia completa? ¿Verdad? Digo, porque si está en la escritura y fue escrita con el dedo de Dios, tiene mucho peso, mucho significado. Uh-huh. Entonces, para obedecerla, pues vamos a obedecerla toda, ¿no? Completa, ¿no? La ley. Entonces, vemos que Jesús enfrentó tentaciones, uh-huh, ¿verdad? Y vemos cómo desde que Él se bautizó, a partir de ahí empezó su ministerio, y vemos cómo ahí mismo Satanás quiso tentarlo a desobedecer lo que estaba escrito, desobedecer la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Ahí lo quiso hacer que cayera en duda, ¿no? Que dudara de las palabras que dijo el Padre desde el cielo. Dijo, este es mi Hijo amado. Por eso Él dice, si eres hijo de Dios, o sea, lo estaba queriendo poner en duda, ¿no? Sí. Y es lo que ocurre cuando nosotros entramos al cristianismo, ¿no? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entramos al reino, sucede lo mismo. Sucede lo mismo porque sabemos que es un conflicto donde el engañador quiere hacerte creer que no eres hijo de Dios. Uh-huh. Y te dice, eres hijo de Dios, a ver, pues ¿por qué te portas de esta manera? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Uh-huh. Entonces, y fácilmente podemos nosotros caer y decir, tienes razón, ¿para qué sigo aquí? Mejor dejo esto porque no. Entonces, esos son puntos que utiliza
para desanimar al creyente, ¿no? Al nuevo creyente, que fue lo que quiso hacer con Jesús. Después de que Jesús había pasado 40 días en el desierto, primero sin alimento, sin probar alimento, y lo encontró débil. ¿Y qué dijo? Aquí lo voy a hacer que caiga. Y sin embargo, ¿qué dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Este momento en el desierto es muy, muy importante porque allí en esa escena tenemos al líder de las huestes angelicales del cielo, a Jesús o Miguel, el ángel Miguel, ¿cierto? Y tenemos también al líder de los ángeles caídos, a Satanás. Entonces allí en ese momento en el desierto se estaba librando en el terreno del enemigo, porque obviamente este planeta pasó a manos del enemigo cuando Adán y Eva cayeron. El Señor Jesús vino a confrontar al enemigo en su propio terreno. Y lo interesante es, como dice el hermano Sergio, estaba en un momento físicamente débil, ¿sí? Y ahora estos dos poderes, ¿no? El poder del bien y del mal, era donde tenían su momento más claro de conflicto, ¿cierto? Luego Satanás obviamente estuvo arduamente tratando de atacar a Jesús, pero lo hacía a través de otras personas, de los líderes religiosos, de sus propios discípulos. Pero en este momento vemos al mismo enemigo, ¿cierto?, de Dios, allí en esta pelea con el Hijo de Dios. Y lo que podemos ver aquí es de que el tentador, el engañador, el usurpador, no te obliga. Simplemente con palabras te dice para que tú tomes la decisión de hacerlo o no. O sea, él no te agarra la mano y te dice, haz esto, haz lo otro. No, porque si hubiera querido, le dice a Jesús, hazlo. Sin embargo, él nomás le dijo, hazlo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y esto es importante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, son puntos claves para nosotros poner atención en la palabra de Dios, ¿no? Cómo nosotros confrontar esas situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas, como las enfrentó Jesús, sí, con la palabra de Dios. Sí. Aunque los dos utilizaron la palabra de Dios, ¿sí? Sí, ahí vemos que Jesús tenía total confianza en su Padre. O sea, él estaba confiado en su Padre. Sabía que obedecerle era la prioridad. Porque al mantener su dependencia absoluta del Padre, fue de la manera que Cristo derrotó a Satanás. Al mantener una dependencia absoluta de su Padre. Y es también como nosotros debemos aprender a tener esa confianza totalmente en Dios, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Vencer las tentaciones. Así. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera seguido el juego y hubiera convertido esas piedras en pan? Hubiera puesto en duda las palabras del Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque al él intentar demostrar quiere decir que no estaba completamente convencido, ¿no? Exacto. Ese era el truco. Y luego viene la otra tentación, que es todo esto te daré si postrar o me adorares. En otras palabras, Satanás le dijo a Jesús, mira, te la pongo bien fácil, no tienes que ir a morir en la cruz, no tienes que sufrir ni nada. Yo te doy este planeta, las personas que viven aquí, te lo doy, todo te lo doy. Solo tienes que hacer algo. Póstrate de rodillas y adórame. ¿Sí? Y te doy todo. Le iba a facilitar el camino, entre comillas, ¿no? A Jesús. Y pues, tremenda tentación. Sí. Vemos que cómo Jesús pudo vencer, ¿verdad? Con la ayuda del Padre. Muy bien, vamos a seguir continuando esta plática en el siguiente programa. Vamos a ir cerrando ya este programa número 4. Así que te pedimos que no te pierdas el siguiente porque vamos a continuar con estos puntos interesantes. Gracias por tu compañía, por tu presencia. Suscríbete si no te has suscrito y dale like y comparte. Bendiciones, con permiso. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.